Las noticias en la mañana tienen un nombre. En Contacto, de lunes a jueves a las 7:30 m por Canal 8, Mundo Max. Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su Canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en el día de hoy tengo dos invitados de lujo que ya se están haciendo habituales en nuestro espacio. Se trata del capitán de navío retirado Bernardo Jurado, analista político, y el prestigioso periodista cubano Pedro Corzo, también analista político, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gratísimo placer estar aquí contigo y con Pedro. Bueno, creo que hay un tema obligado, y es comentar un poco sobre la presencia del Papa Francisco en Cuba. Sí. En el día de hoy, martes, está trasladándose o debe estar viajando acá a los Estados Unidos, donde va a participar incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero bueno, quería remitirme a lo que ha ocurrido en Cuba, en esta importante visita que ha hecho el Santo Padre, porque hay comentarios sumamente encontrados, sobre todo en las páginas de internet, de las llamadas redes sociales. Hay comentarios a favor, comentarios en contra. Yo solamente quiero hacer un esbozo y dejarle que ustedes, saber, conocer la opinión de ustedes. El Papa llegó a Cuba en calidad de representante del Vaticano, que es un Estado, y en realidad se portó como tal. Incluso fue recibido como jefe de Estado en el propio aeropuerto internacional José Martí de Ciudad de La Habana, con una banda de música militar, y el llamado presidente, titulado presidente Raúl Castro, le extendió su mano y hubo toda una ceremonia. Paralelamente a la presencia del Papa, la policía política castrista se dedicó a arrestar a los opositores y disidentes cubanos, a unos en estaciones de policía, a otros en sus propias casas, para que no pudieran sencillamente circular por La Habana. Se suspendió de inmediato el transporte público en Ciudad de La Habana. Para aquellos que no conocen la capital cubana, si no hay transporte público, usted no se puede mover. No es como Miami, que todo el mundo tiene un automóvil. Allí prácticamente nadie tiene un automóvil. Por lo tanto, cuando se suspende el transporte público, está inmovilizada la población. ¿Cómo se movilizó a la población? Bueno, los trabajadores cubanos, para que asistieran obligatoriamente a la misa del Papa en la llamada Plaza de la Revolución, en la Plaza Cívica José Martí, se les pagó el día, las 8 horas de trabajo, como si hubieran ido a trabajar. Se les dio una merienda y se les dio un pomo de refresco. Eso es totalmente documentado, lo que ocurrió. Y la plaza se inundó de personas que querían quedar bien con el Papa y con Castro, con ambos a la vez. El Papa dio su misa, dio su homilía, dijo cosas interesantes, pero a punto y seguido salió de ahí y fue a visitar al dictador cubano Fidel Castro. Fue la primera importante visita que hizo. Y cuando acabó de conversar con Fidel Castro, fue a conversar de inmediato con Raúl Castro, el titulado presidente cubano. No le dio posibilidades a la oposición, no le dio posibilidades a la disidencia, no estaba en la agenda hablar con los disidentes y opositores cubanos, y no se habló de derechos humanos. Deja esta visita, en realidad, en la práctica cubana, para el hombre de a pie a Cuba, ¿le deja algún legado, Bernardo? Bueno, yo creo que sí, y es un legado sumamente importante. En primer lugar, quiero aclararle a la audiencia que las agendas presidenciales no la hace el anfitrión. Perdón, no la hace quien visita, la hace el anfitrión, siempre. Eso es un hecho diplomático. En otro orden de ideas, creo que el Papa Francisco no solamente fue como jefe de Estado, jefe del Estado Vaticano, porque es que no se puede divorciar su representación teológica del hecho de ser el presidente de un Estado como el Vaticano, que realmente no es un presidente. Les recuerdo que de alguna forma el Vaticano es una monarquía también hereditaria, porque existe la figura del camarlengo, una serie de cosas que tienen que ver con la teología y con el derecho canónico. Pero mira, Daniel y Pedro, yo vi a un Papa Francisco cuando llegó dando un discurso, y quiero recordar que en términos diplomáticos, una sugerencia puede convertirse en una saeta al corazón. Yo vi al Papa Francisco hablando delante de Raúl Castro de que pues no son buenas las dinastías. Y el lenguaje gestual de Raúl Castro fue de tanta negatividad en ese momento en que lo tomaron, cuando hablaba de lo malignas de las dinastías, que a mí me gustó mucho, ¿sabes? Porque al final del día, Daniel, en el país
que se ha convertido en el ícono del ateísmo, por el comunismo, aunque los cubanos, al igual que nosotros los venezolanos, somos muy devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, nosotros de la Virgen del Valle, simplemente son connotaciones diferentes de la misma Virgen. Pues mira, no podemos negar que el ateísmo de alguna forma fue obligado. Y hay personas de mi edad que nacieron en la Revolución que simplemente no creen en nada, porque simplemente también los padres no se encargaron de darle una educación católica. Pero mire, Bernardo, la vida me ha enseñado que más que las palabras, lo único que valen son los hechos. Las palabras se las lleva el viento, las palabras son retóricas, las palabras realmente no significan absolutamente nada cuando no hay pundonor, cuando no hay un verdadero honor. En el mundo moderno en que vivimos, la palabra de las personas ya no vale nada. Antes los banqueros le prestaban dinero a las personas preguntándole, usted me promete que usted me va a devolver este dinero, y le daban el dinero a la persona. Ahora no sé cuántos colaterales hay que poner porque se ha perdido eso, el honor se ha perdido. Y la actuación del Papa fue salir de la misa e ir a ver a Fidel Castro. ¿Tú piensas, Pedro, que esto fue un mensaje? Mira, yo creo que estas visitas son importantes, son relevantes, aunque en primer plano siempre apoyan o le brindan, digamos así, un lavado de cara a los gobiernos, pero repercuten en el pueblo en alguna dimensión. Y no le quiero quitar la importancia que tiene la presencia de Francisco en Cuba, como la que tuvo en su momento Juan Pablo II y posteriormente Benedicto XVI. Lo que decía Bernardo, desde mi perspectiva, es una gran realidad. Él llega allí como jefe de Estado y como tal tiene que conducirse. La pregunta que me hago yo es que como pastor, no como jefe de Estado, como jefe de Estado, él se entrevistó con Raúl Castro, tenía que hacerlo. ¿En qué condición fue a ver al dictador en jefe? Como jefe de Estado no tenía por qué hacerlo. Como pastor no es posible, porque Fidel Castro es una persona que persiguió la iglesia, atacó la iglesia y obligó a que un número importantísimo de sacerdotes y de monjas se fueran del país. Las iglesias en Cuba no fueron cerradas oficialmente, pero fueron cerradas por la campaña de intimidación, no, de miedo que desplegó la dictadura por décadas. Hay que recordar que el Estado cubano oficialmente se declaró ateo y que eso cambió en el año 1992. La dictadura, los hermanos Castro están buscando lavarse la cara, repito, pero la iglesia, y en este caso el Vaticano, en mi opinión, está en alguna medida utilizando ese lavado de cara para devolverle al pueblo cubano los valores que la dictadura le robó. Como tú bien lo conoces, el pueblo cubano era sustancialmente, y no digo religioso, cristiano, porque somos consecuencia de la cultura occidental. Cristianos en nuestra conducta, aunque no fuéramos nunca a la iglesia. Eso fue roto, destruido por la dictadura. Los valores de la nación cubana fueron totalmente interrumpidos por el régimen. Hoy en día no hay valores porque se trató de imponer el marxismo como una forma de conducta, como una manera de pensar. Al acabarse eso también, el Papa y los papas anteriores, creo yo, están tratando en alguna medida de restaurarle a la nación cubana los valores perdidos. Por eso, más allá de la acción política o de la acción diplomática de la presencia de un Papa en Cuba que no cumple con los requisitos que tú y yo compartimos, de que vaya a compartir con la oposición, de que le asista a la oposición, que le da aliento a esa oposición democrática, independientemente a eso, yo creo que está haciendo una labor importante, que es tratar de restaurar los valores que la dictadura robó. Hay situaciones bien interesantes. Vamos a poner un ejemplo doméstico. Yo he estado en tu casa en múltiples oportunidades. Y si yo te dijera a ti, cuando me recibes en tu casa, oye, ¿por qué tú no me paseas por tu cuarto? Por tu habitación personal, Daniel. Yo quisiera conocer tu habitación personal. Por favor, eso está vedado para la visita. No sé si me estoy explicando. Como tú tampoco has conocido mi habitación personal. Miren, ¿saben una cosa, muchachos? La iglesia actúa siempre con una visión más allá del horizonte. A mí me da la impresión, Bernardo, que lo que la iglesia está intentando, y está respaldado justamente por el cardenal Jaime Ortega y todos los eclesiásticos cubanos, lo que están intentando es tener una participación en la influencia política en Cuba y una mayor presencia en Cuba. Perdóname, eso es lo que yo quiero destacar y asistir. La iglesia está buscando espacios no políticos en este momento, está buscando lo que pudiéramos llamar espacios teóricos. Pero el precio que está pagando, Pedro, es sumamente caro. Es lamentablemente alto, pero fue el que tuvo que pagar para sobrevivir en todos los países donde se estableció dictadura de carácter totalitario. Lamentablemente ha tenido que hacerlo.
yo, como tengo una vida limitada, como las tenemos todos nosotros, no compartimos esa visión, pero la iglesia mira a su futuro, claro, al futuro dentro de Cuba. Y yo no soy una persona religiosa, ni soy una persona con compromisos religiosos, pero creo que uno de los problemas más grandes de la nación cubana en este momento es la pérdida de valores, la quebradura moral que la dictadura ha hecho en el país por 56 años de mal gobierno. Y es necesario que en alguna medida esos valores sean restaurados. Más allá de lo que haga Benedicto XVI, o mejor dicho, de lo que hizo Benedicto XVI, o de lo que pueda hacer Francisco, más allá de eso, yo creo que hay un proceso de restauración de valores que debemos tratar de preservar, porque esa va a ser la nación del futuro, la que nosotros no vamos a ver, pero puede ser una mejor nación que la que nosotros hemos conocido y que lamentablemente hoy estamos viviendo. ¿Podemos decir entonces que la iglesia está apostando a la misma estrategia de la actual administración norteamericana de mirar hacia el futuro? Por supuesto, a futuro. La iglesia siempre ha apostado a futuro. Yo quiero recordar que esta apertura norteamericana con Cuba se gesta con 18 años de gestiones secretas, entre la que estaba en primera 18 persona. 18 meses, perdón, de gestiones secretas en la que estaba inmerso como árbitro el Vaticano. No, se ha revelado con esta visita del Papa que la iglesia fue quien logró realmente este acercamiento. Entonces vamos por buen camino desde mi punto de vista. Pensando que es un buen camino tener este tipo de acercamientos. Aquellos que están de acuerdo con eso. Yo ahí discrepo contigo. Me parece muy bien. El aspecto ético, el aspecto moral, me parece que vale la pena que se siembre. Claro. Es importante. Pero el aspecto político, y es donde discrepo contigo, no vale la pena que se siembre con una dictadura de las características, con ninguna dictadura, pero en particular con la dictadura cubana. Concesiones que tú le haces a un régimen como el de los hermanos Castro son concesiones que lo fortalecen y los aprovechan para demandar y exigir más. Y lo estamos viendo. El gobierno de Estados Unidos ha hecho numerosas concesiones a la dictadura, le ha planteado una serie de oportunidades de carácter político y económico que el gobierno cubano ha aceptado, pero que no ha hecho ninguna contraparte. El gobierno cubano lo único que hace es reclamar más, más y más. No hay una sola concesión de parte del gobierno cubano a los que por años, y estoy hablando también de la inmigración cubana, porque aquellos que abogan, y este es mi punto de vista, reitero, aquellos que abogan porque entre Cuba y Estados Unidos se mejoren las relaciones, sin que en la isla cambie la situación de los derechos humanos, sin que los ciudadanos tengan derecho a sus derechos, me parece a mí que realmente ya no son exiliados. Con un dejo de desesperación veo a nuestra directora que tenemos que irnos a comerciales. Que irnos a la pausa. Pero quiero decirles algo, rápidamente. Lo que está sucediendo hoy, Pedro, no es para que nosotros lo veamos, es para que nuestras generaciones que nos van a preceder lo vean. Ese es el argumento de la actual administración de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, amigos, y cuando regresemos, el Papa sale de Cuba en el día de hoy, va justamente bien acá a los Estados Unidos, va a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se acaba de filtrar por parte de la agencia norteamericana AP que posiblemente Estados Unidos se abstenga ante la discusión de si debe continuar el embargo de Estados Unidos sobre Cuba o eliminarlo. La abstención de Estados Unidos sería realmente sin antecedentes, porque ha sido justamente el gestor de esta posición, una posición eminentemente política. Esto y más al regresar En Contacto. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772.
¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Excelente, amigos que continúen con nosotros. Había dejado un tema antes de ir a la pausa comercial, y es que Estados Unidos pudiera abstenerse en la condena de Naciones Unidas contra el embargo que históricamente ha sucedido. La última de ellas fue con una votación realmente bien cerrada. Solamente apoyó a Estados Unidos, Israel y alguna otra islita del Caribe, creo, si la memoria no me traiciona, una isla que ni siquiera recuerdo su nombre. Y Estados Unidos ha dicho por parte de algunos analistas que en esta posición de defender el embargo se ha quedado absoluta y totalmente solo. Si esta filtración de la agencia AP funciona, y si vemos ahora en Naciones Unidas que Estados Unidos, que es el promotor del embargo a Cuba, se abstiene de su propia iniciativa, sería un hecho inédito en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Con este tema regreso con ustedes. Voy a empezar con Pedro, que es un conocedor de la realidad cubana. ¿Cómo ves esta posibilidad? Me parece muy complicada, porque el presidente Obama ha tratado por todos los medios de quitar el embargo, de ese peso más teórico que real que la dictadura cubana ha padecido por décadas. Él ha hecho los intentos. Y sería una gran contradicción para el gobierno de Estados Unidos, porque el que vota en Naciones Unidas es el gobierno, aunque esté representando el Estado, que el gobierno de Estados Unidos apruebe una ley que en este momento, o una disposición que en este momento quiere derogar. O sea, Estados Unidos entraría en una gran contradicción como gobierno, como ejecutivo, aprobando la permanencia del embargo. Pero a la vez cae en una contradicción como gobierno que representa un Estado, porque históricamente este país ha apoyado el embargo en todos los encuentros internacionales. Este país estableció esta política en el año 1962 y ha permanecido por décadas, no ha sido derogada. El Congreso de este país hasta este momento respalda esta disposición. Por lo tanto, la salida más razonable desde el punto de vista político, porque hay por la contradicción, repito, de que el gobierno está a favor de suspender el embargo, pero el Estado lo promueve, lo más adecuado, lo más racional sería la abstención, como está sugiriendo AP. Es una estrategia desde mi punto de vista, porque Obama acaba ahora de ratificar justamente leyes del embargo. Pero de hecho, y lo están diciendo analistas que defienden la apertura hacia Cuba, el presidente Obama le ha dado con el martillo al embargo con las últimas disposiciones que tomó en relación a Cuba. Lo está desmontando, era la única forma que tenía. Si él no aprueba justamente la continuación de estas leyes, no puede emitir órdenes ejecutivas. O sea, parece una contradicción, pero es una estrategia. Y ahora abstenerse sería la continuación de esta propia estrategia, porque se está desmontando por completo. Y la continuación de las contradicciones. Correcto, es un carrusel. Yo pienso que estas contradicciones no es que está desmontando el bloqueo. Yo creo que ya el bloqueo está desmontado. Permítame, no bloqueo, embargo. El embargo, perdón. El bloqueo es una nomenclatura que utilizan los castristas, claro. Sí, yo lo utilicé también por equivocación. Y hablando de castristas, pienso que nosotros somos víctimas de una vigorosa propaganda política. Cuando los Estados Unidos supuestamente tiene el embargo, pero le da asilo a varios millones de cubanos sin mayores situaciones diplomáticas, simplemente viene, pasa un año y un día y usted es residente. Eso es algo muy interesante, que yo sé que tú estás parcialmente en contra de eso. Otra cosa, al año y un día ese señor cubano se va con 2 televisores y 5 gusanos llenos de cosas para dárselo a su familia allá. Estamos hablando de temas totalmente diferentes. Yo lo sé, sí, pero te digo una cosa. Perdóname, quiero agregar algo, y forma parte de ese carrusel al cual tú mencionas. El presidente Obama o su gobierno al menos han planteado que la ley de ajuste cubano va a proseguir, pero es que esa ley de ajuste cubano es contraria
a los postulados de levantar el embargo. Claro. Porque estamos en campaña electoral, mi querido amigo Pedro. Y si el presidente Obama levanta por una orden ejecutiva la ley de ajuste cubano, cosa que no puede hacer, pero si por orden ejecutiva hay cambios en esta ley, el Partido Demócrata se compromete en las elecciones del año próximo, porque la comunidad hispana, concretamente la cubana, desea que la ley continúe, la ley de ajuste cubano. Yo sé que no es tu punto de vista, que tú estás incluso en contra de la ley de ajuste cubano. Y yo pienso también que ha perdido su vigencia, que está totalmente obsoleta. Ahora, Daniel, permítame que aterrice con la idea. El hecho de que se le dé estas ventajas inéditas a nivel mundial al pueblo cubano que llega a estas costas, el hecho de que ese cubano pueda volver a la isla para apoyar a su familia y también puedan hacer remesas, me indica, y por favor les pido que me corrijan, que el embargo no es contra el pueblo cubano, el embargo es contra el gobierno de los Castros. Por supuesto, usted no le puede vender cohetes de sillas de eyección de aviones de combate al gobierno cubano, pero usted puede llevar televisores y también puede vender televisores de alguna forma o llevarlos de regalo a su familia. ¿Me estoy explicando? Bueno, yo estoy a favor de que la familia tiene que apoyar justamente a su propia familia, no puede dejarla abandonada. Pero mira, Daniel, las últimas disposiciones del gobierno de Estados Unidos que dicen que van a imponderar, una palabra que no sé si existe en español, no existe, que van a imponderar al pueblo cubano. Son disposiciones que existe la voluntad por parte del gobierno federal de implementarla, pero no hay voluntad por parte del gobierno cubano de que en Cuba esas disposiciones se puedan aplicar. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano sigue sin capacidad de practicar un comercio hacia el exterior. El ciudadano cubano no tiene capacidad, el que vive en la isla, de abrir una cuenta bancaria en el exterior porque el gobierno de Cuba lo puede acusar de tráfico de divisas tranquilamente. O sea, hay una serie de disposiciones que Estados Unidos está tomando que en teoría son muy bonitas, pero que en la práctica dependen única y exclusivamente de que el gobierno cubano dé el sí, como el caso de los viajes de los ferries, como el caso de los cruceros, como el caso de las líneas aéreas que puedan viajar a Cuba. El gobierno cubano tiene todas las puertas abiertas en este momento, pero sigue diciéndole no al gobierno de Estados Unidos y en consecuencia a los derechos que tienen los ciudadanos. Pero le está sirviendo la mesa a la actual administración, a la dictadura castrista, y le está poniendo un menú variado para que sean ellos justamente los que tengan que renunciar. O sea, yo no quiero nada a cambio y te hago todas estas ofertas para ver cómo tú me reaccionas. Con esa mirada hacia el futuro, pienso yo que comentaba el progreso, Daniel y Pedro, el progreso es indetenible. Pero cuando todavía hay cubanos, como ustedes saben que existen en La Habana en este momento, hay cubanos que todavía logran decir, Fidel, esta casa es tuya, porque eso existe. Señores, esas mismas personas que han sido adoctrinadas por 56 largos años, tienen que enfrentar la ola del progreso, que si no se meten en la ola los va a arropar y los va a ahogar. De manera que no van a poder detenerlo. Y como dije en el segmento anterior, esto no es algo para que tú y yo, Pedro, lo veamos. Esto es algo para que nuestras generaciones que nos precederán vean el futuro y el resurgimiento. Como yo te dije, eso es válido para los que piensan en términos filosóficos, para los que piensan como un religioso. Pero para los que nos preocupamos por la política, por el día a día, realmente nos hacen falta cosas concretas que tomen decisiones o que ejerzan influencias inmediatas, no a largo plazo. Ahora, en 30 segundos para ambos, me parece que lo que está haciendo el presidente Barack Obama, si en definitiva se abstiene ante Naciones Unidas, es mandarle un mensaje al Congreso de los Estados Unidos. ¿Piensan ustedes que ese Congreso va a levantar el embargo en un futuro cercano? Yo creo que hasta el año 2016 no lo va a levantar. Después del 16 veremos cómo decide el pueblo estadounidense quiénes van a ser sus representantes y sus senadores, y ahí hay harina para otro costado. ¿Tú piensas que es un problema entonces partidista entre sí, demócratas y republicanos? Más que partidista, no, porque hay personas del Partido Republicano que están a favor de quitar el embargo y hay personas del Partido Demócrata que están a favor de mantenerlo. O sea, más que partidista es un problema de concepción y de intereses. ¿Qué tú piensas, Fernando? Yo pienso que voy a finalizar con un pensamiento de Albert Einstein. Si el método que tú has venido practicando no ha funcionado en 56 largos años, cambia el método. Y creo que por allí van los tiros. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en la mañana de hoy. Por cierto, les quiero invitar para que pasado mañana, mañana miércoles, hoy es martes, mañana miércoles, regresen por acá porque se han quedado una cantidad de temas pendientes que me gustaría abordar con ustedes, conjuntamente con ustedes. Gracias a ambos. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Usted lo conoce, se llama En Contacto.